Sean bienvenidos aquí a la 8 Ávila, a Ávila es así de natural. Una cita más con la naturaleza y conmigo, como siempre, como no puede ser de otra manera, Vicente García. Muy buenas, Vicente. Hola, aquí estamos de nuevo. Con estos fríos, pero bueno, ¿no? Sí, el frío de Ávila típico que bueno, un poquillo más. no nos acordábamos ya, pero bueno, ten en cuenta que en Ávila hemos tenido hasta 14-15 grados bajo cero y es lo normal. No nos podemos quejar. Sí. Vicente, traemos un programa cargado de novedades y también de una ruta y un vídeo que yo ya los he visto, porque siempre me lo preparo, que nos vas a enseñar muchas cosas sobre los ajos. Cuéntanos un poco así a modo de resumen. Sí, bueno, sí que le tenemos cargadito el programa de hoy porque vamos a hablar de una ruta por una localidad de la Sierra de Ávila, que en esa ruta vamos a ver naturaleza en pleno apogeo y vamos a ver también cultura y vamos a ver la historia de nuestros antepasados. Luego también traemos un poquito el huerto a la ciudad y vamos a hablar de los ajos, que es un elemento gastronómico muy conocido por todos, pero que muchos ignoran, que no solo se pueden plantar en el huerto, como vamos a ver, sino también en nuestra propia casa, en una jardinera, y vamos a hacer una pequeña demo. Y luego también traemos un par de libros muy interesantes, uno sobre cuevas en España, que es impresionante la cantidad de cuevas desconocidos que hay, y muy sugerentes todas ellas, como verás. Y vamos a intentar también dar un repaso a la revista Quercus si nos da tiempo, porque lo tenemos cargadito hoy. Bueno, pues como nos dices y como anticipo, nos vamos a ir a publicidad unos minutos y enseguida estamos de vuelta. Nos metemos de lleno después de la publicidad en todo nuestro contenido y como decíamos, Vicente, hoy traemos una ruta que conoces bien, yo creo, ¿no? Es tu tierra. Sí, es una zona que me gusta mucho ir por allí. Digamos que soy hijo adoptivo de la Sierra de Ávila y especialmente de Chamartín. Y bueno, lo conozco bien, pero en esta ocasión, como vamos a ver, hay un aspecto muy divertido que ante dos caminos, uno el conocido y otro el desconocido, tomamos el desconocido y nos dificultó bastante la marcha, pero bueno, también nos sirvió para ver nuevos paisajes y un terreno desconocido para mí, no desconocido del todo, porque he ido varias veces por allí, pero como a través del tiempo cambian, te ponen mal vallas, te ponen obstáculos donde no lo sabía, pues se nos complicó. Pero bueno, es un recorrido creo muy interesante, tanto culturalmente como también ecológicamente, porque la zona de Chamartín, como vamos a ver en el documental, pues está estratégicamente ubicada es el final, digamos, de la Sierra de Ávila y el comienzo de la Moraña, entonces tiene unas peculiaridades muy, muy especiales. Y luego, aparte de la naturaleza, pues nos hemos acercado al Castro Betón, como no quedaba otra, de Chamartín, de la Mesa de Miranda. Y también hemos hablado un poquito en el documental, como vamos a ver, pues sobre la historia de los betones y los acontecimientos que tuvieron lugar por allí. Para llegar a Chamartín, iremos por la carretera AV110 en dirección a Muñico. Pasamos por Martierrero y a unos 23 kilómetros llegaremos a nuestro destino. Vamos a iniciar hoy una ruta muy curiosa por la localidad de Chamartín. Chamartín está ubicado en un sitio excepcional en plena Sierra de Ávila y hace límite con las tierras moraniegas.
Nada mejor que iniciar la ruta en el Centro de Interpretación del Castro, de Chamartín, que aunque no vamos a centrarnos hoy mucho en el Castro, que sí que lo veremos, es interesante dar una vuelta por aquí e enterarnos qué es lo que ocurrió en tiempos pasados y sobre todo de la vida de nuestros antepasados los bretones. Vamos a iniciar la ruta a pie. Podía haberse hecho también en automóvil desde aquí hasta el Castro, pero lo mejor es ir viendo el paisaje y la ecología que tenemos alrededor. Nada más salir del pueblo nos encontramos con una de los berrocales, o una de las piedras graníticas más emblemáticas de aquí. Le llaman el canto milano, me imagino que porque pues, algún milano real de los pocos que van quedando se posan aquí en su pico, en su cima. Una piedra muy interesante, muy curiosa, que nos informa también pues, de la evolución de los berrocales aquí en la Sierra de Ávila. Seguimos camino abajo. Junto al pilón se encuentra el cementerio municipal. Aquí se bifurca el camino. Seguiremos por el más accesible, el de la derecha, que se encuentra mejor acondicionado y nos llevará hacia nuestro destino. En el recorrido encontraremos unas cuantas encinas centenarias. Chamartín tiene el privilegio de contar con varias catalogadas por la Junta de Castilla y León como monumentales, pero en su término podemos contemplar muchas más de gran tamaño y troncos considerables, que en algunas ocasiones pueden superar los 4 metros de circunferencia. Su encinar está considerado como zona de especial conservación debido a la riqueza de fauna y flora y su enorme valor ecológico, pero también por la fragilidad del mismo, por lo que debemos respetar al máximo este lugar. Durante nuestro recorrido aparecen varios prados entre las encinas. El paisaje adhesado se mezcla en ocasiones con el valioso bosque de quercus que nos rodea. Algunas vacas nos observan desde lejos. Hay que tener cuidado, sobre todo si los adultos tienen crías a su lado. Su instinto maternal les convierte en defensoras a ultranza de los terneros y si nos acercamos demasiado nos podrían tomar como una amenaza potencial. Ahora nos hemos desviado del camino del Castro porque queremos ir primero a la cascada que hay aquí y vamos a ir por el arroyo de Riondo, aguas abajo, a encontrarnos con la cascada. No hay que equivocarnos, si vamos al Castro hay que seguir el camino del Castro, pero si vamos a la cascada podemos ir o bien por el camino o bien por aquí. Hemos optado venir por aquí porque es más bonito el recorrido. Sí.
otras ocasiones hemos ido a la cascada desde el Camino del Castro, desviándonos un poquito antes de llegar a él. Hoy hemos optado por este otro, pero vemos que es bastante más complicado porque la llegada al arroyo nos está resultando un poco problemática. Vamos a ver si lo conseguimos. Donde puedas. Ir metiendo ruido, no sea que haya algún cazador que nos confunda con un conejo. Algunas encinas muestran el paso de los años en sus troncos y ofrecen un aspecto unas veces mágico y otras tenebroso, con sus copas secas y deshojadas, pero en ambos casos nos invitan a su contemplación. De las callejas por las que estamos caminando vemos algo pues bastante extraordinario e inusual en plena Sierra de Ávila, y es la existencia de un alcornoque ya de unos cuantos años de edad. Es muy raro encontrar alcornoques a estas altitudes y a estas latitudes porque apenas llueve y las temperaturas son muy extremas. Pero bueno, aquí tenemos uno, una curiosidad que es digna de visitar. Seguimos nuestra marcha en busca del arroyo y al no encontrar ningún acceso nos vemos obligados a sortear algunas alambradas, que trataremos de dejar igual que estaban antes de pasar por ellas. Venga, a ver. ¿Paso yo? Cuidado, ahí, tienes ahí... Fino. Bien. A ver, pasa alguien más por aquí. Espera, yo voy a pasar por ahí. Vicente está el peor que tiene. ¿Qué haces eso? A ver. Voy. Y la mochila o algo que te quitas. Otro igual. Otro igual. Ahí bien. No, tira más abajo. Si es que vais por aparte. Mira aquí. Aunque estamos ya orientados, vamos caminando entre encinas y coscojas casi por intuición, porque no existe ninguna vereda. Por fin nos encontramos con el agua, cuyo curso está protegido por una enorme gárgola de granito que confiere aún más magia y misterio a este extraordinario lugar. Pero ahora tendremos que dar un rodeo por el monte para poder acceder a una buena vista de la chorrera, algo que resulta peligroso cuando ha llovido o la humedad empapa las rocas llenas de musgo. Ya estamos junto al barranco, pero tenemos que buscar un lugar seguro para descender junto a su borde y contemplar las chorreras y la cascada que ocasiona el notable desnivel que separa la Sierra de Ávila de las tierras moraniegas. Ya pasaste, No me acordaba yo que estaba esto tan complicado. El monasterio de los Corrientes aquí. Y por ahí para abajo no se puede ir. No. Yo creo que podríamos probar, ¿eh? Hasta ahí se puede ir. Hemos llegado a la cascada de Riondo.
costado trabajo y bueno, es un poco complicado. Llegar aquí no es aconsejable tampoco para personas que estén acostumbrados a andar, porque la ruta hasta aquí ha sido un poco complicada. Hasta el Castro se va muy bien, pero aquí la pendiente es muy inclinada y la caída es notable. Lo que pasa es que es todo un espectáculo el contemplar en plena Sierra de Ávila una cascada de estas características. Por aquí, el encinar es tupido y poco accesible, lo que le confiere una belleza singular y posee fauna y flora variada y sensible. Si venimos a este rincón, deberemos respetarlo como se merece. También a nivel geológico resulta un espacio muy interesante, donde se mezclan granitos y areniscas, ofreciendo un paisaje peculiar que ha formado un pequeño cañón prácticamente inaccesible. Después de la cascada de Riondo hemos pasado por el Castro de Chamartín. No es nuestra intención inicial hacer un recorrido por el Castro porque merecería la pena un reportaje en exclusiva para él, pero sí que hemos venido a dar una vuelta porque hace muy buen tiempo y hay que visitarlo. Es uno de los castros celtas más importantes de España y, como veis, parte de sus murallas están reconstruidas. Y bueno, es una zona visitable y sobre todo haciendo buen tiempo como hoy. Los vetones habitaron este lugar desde 500 años antes de Cristo hasta la conquista romana del territorio. Posteriormente, la erosión y la naturaleza le ocultaron hasta que fue descubierto por Antonio Molinero y excavado también por Juan Cabré y María Encarnación Cabré. Se han realizado después varias actuaciones arqueológicas, pero aún queda mucho por descubrir en él. Cuenta con 3 recintos amurallados y una importante necrópolis denominada La Osera, situada al sur en una explanada. Diferentes hitos de piedra verticales parecen estar señalando a varias estrellas de la constelación de Orión. Junto a sus murallas debieron sucederse numerosas batallas, ritos y acontecimientos en los que la magia, la guerra y el culto a los astros se mezclaban, y donde los druidas ofrecían sus predicciones y elaboraban las pócimas sanadoras del cuerpo y el alma. Hace ya muchos años se celebra en Chamartín a primeros de agosto la fiesta del Unnasat, donde habitantes y visitantes recuerdan su pasado vetón con representaciones en el propio castro, visitas guiadas y un mercado agroalimentario en las calles del pueblo. Desde uno de los muros del castro vemos un magnífico paisaje de encinar que contrasta fuertemente con las llanuras moraniegas. Después de un pequeño descanso para disfrutar del paisaje, salimos del castro y regresamos al pueblo por otro sendero diferente, muy atractivo, pero que tampoco es el tradicional, aunque esta es otra historia que algún día será plasmada en un nuevo documental.
Como decíamos, Vicente conoce bien esa ruta porque, como él dice, es hijo adoptivo de Chamartín, de Vicente. Y decías al principio, ¿no?, que está el camino conocido, el camino desconocido. Hay que tener un poco de cuidado cuando se toma la decisión, ¿no?, de ir por el desconocido. De hecho, ya lo mencionamos también en el documental, que bueno, siempre hemos ido por el camino típico que la gente del pueblo conoce, y luego hay otro alternativo que hacía muchos años que no iba yo por él, y bueno, el paso del tiempo pues lo que hace es eso, que se fracturen las tierras, pongan vallas donde no había, se abran caminos donde no estaban, y dificulta pues mucho más el acceder a donde íbamos, a las chorreras de Chamartín. Pero bueno, también eso nos ha permitido pues ver unas encinas muy curiosas, un camino por el que si no hubiéramos ido por ahí no hubiéramos visto unos alcornoques que son espectaculares, porque en plena Sierra de Ávila ver unos alcornoques es algo inédito. Y bueno, luego vimos la dificultad de acceder a las chorreras. O sea, que no puede cualquiera, ¿no?, como lo decías en la ruta. Sí, bueno, la gente del pueblo lo conoce muy bien, sabe muy bien por dónde ir, pero para gente que no lo conozca yo no lo aconsejo, salvo que vaya acompañado de alguien del pueblo, de algún guía, porque es una zona muy inspiradora, como veis, muy alucinante, porque vamos, en plena Sierra de Ávila ver una cascada así, Parece mentira, ¿no? Sí, Yo no sí, lo conocía. Claro, y entonces es peligroso si te acercas allí, porque cuando las rocas están húmedas te puedes resbalar. De hecho, yo en la ruta vemos un pequeño resbalón que no estaba, un pequeño no estaba preparado, ni mucho menos. Y el acercarse al precipicio, pues bueno, da un poquito, hay que andar con cuidado, y no se aconseja para gente que no lo conozca o que sea poco precavida. Es decir, que hay que ir con cuidado, aunque bueno, yendo con cuidado con alguien que lo conozca, pues merece la pena darse una vuelta por allí. Siempre precaución, porque aunque sepamos, siempre nos puede pasar cualquier cosa, ¿no? Cuando salimos al campo a hacer una ruta de montaña o natural, hay que tener mucho cuidado, Vicente. Y lo que decías, la chorrera ahora tenía mucho agua, ¿no? Está claro que entre la nieve que ha caído, toda la lluvia, ¿es habitual en esta época que esté así de bonita? ¿O espectacularmente bonita está ahora por todo lo que ha pasado? No, yo la he visto con más agua aún, ¿eh? ¿Sí? Depende de la época que vayas. Por ejemplo, esta primavera que hemos tenido, una primavera muy lluviosa, caía bastante más agua que ahora, pero bueno, siempre está espectacular. Pocas veces, salvo veranos muy duros, pues que se queda totalmente sin agua, pues no la vemos la chorrera tan bonita y la cascada esta. Pero bueno, normalmente en tiempos normales, con una pluviosidad media, pues siempre cae algo de agua por allí. Y bueno, yo me imagino muchas veces pues a nuestros antepasados los betones, el paisaje que tenían alrededor, porque esa chorrera estaba muy cerca del castro, que ya os digo que desde el castro se hace mejor que por el otro camino, y yo me imagino pues eso, en tiempos pasados el castro de la Mesa de Miranda es espectacular, tanto a nivel geológico, porque ya digo, se mezcla el granito con la arenisca, allí es un salto geológico. Digamos que hay una falla por allí, y tanto a nivel ecológico, porque es uno de los encinares más íntegros de toda la provincia de Ávila. La ruta, como dices, Vicente, hacéis un apunte histórico, ¿no?, de los betones en aquellos tiempos, en ese castro de la Mesa de Miranda, y decís en la ruta al final que eso se merece un reportaje más en profundidad. Yo he tenido la ocasión de ir con arqueólogos allí a hacer algún reportaje, y la verdad es que tiene mucho contenido y mucha historia ese castro. Sí, es un castro, bueno, es uno de los más importantes de España, digamos, entre el de Bluaca y Chamartín, la Mesa de Miranda, son los más importantes que hay en España. Falta mucho por excavar aún en ese castro. Imagino que seguirán excavando. Yo espero que lo hagan también respetando la naturaleza y las encinas que hay alrededor, porque no todas las actuaciones que han habido allí han sido correctas bajo mi punto de vista, porque hubo en tiempos pasados que se cortaron encinas milenarias o muy centenarias para que se viera mejor el muro, uno de los muros. Entonces, bueno, yo como siempre pues aprovecho la ocasión a meter una pullita. Pero sí, el castro de la Mesa de Miranda son nuestros antepasados, es decir, los betones provenimos los castellanos, la mayoría de los betones, y fue un pueblo muy curioso y poco estudiado. Es decir, a pesar de que no duró mucho, porque empezó unos 500 años antes de Cristo hasta la conquista por los romanos, que es una época a nivel histórico que es muy pequeña, es decir, para
estudiar la historia. Y es un pueblo muy desconocido. En principio se hablaba de ellos que sí eran muy rudos, que los romanos los ponían al frente de todas las batallas porque eran unos animales que no hay quien podía con ellos. Pero luego hemos descubierto, o han descubierto los arqueólogos, que también eran muy sofisticados, que tenían un culto a los astros, que incluso hay menhires o hitos de piedra que están orientados con las constelaciones, y se han encontrado pues fíbulas, adornos que demuestran que no eran, como decían los betones, que tan eran rudos, mucho ¿no? más, exactamente, que eran mucho más sofisticados. Bueno, Vicente, pues animamos desde aquí, desde Ávila es así de natural, ¿no? A que la gente se acerque hasta Chamartín, que vaya al Castro y si puede hacer la ruta ya, y eso ya ahí lo dejo a decisión de cada uno, y a ver si dentro de poco pues nos adentramos también en este Castro, quién sabe, depende de qué ruta nos tengas preparado. Sí, tenemos muchas más en proyecto, lo que pasa es que tenemos que tener tiempo de realizarlas. Bueno, pues con ese tiempo que le vamos a dejar después de este programa a Vicente, seguiremos haciendo rutas en cada programa. Nosotros nos vamos a ir a hacer un descanso a publicidad, pero enseguida volvemos porque Vicente nos va a enseñar cómo plantar ajos en maceta, pero también en huerta. Ya estamos de vuelta aquí en la 8 Ávila y ahora nos vamos a meter de lleno en Vida en Verde. Así lo ha titulado Vicente porque últimamente nos trae demostraciones que yo creo que les gusta a todos ustedes porque nos va a enseñar hoy además a plantar ajos en nuestra propia casa en maceta, aquí por ejemplo en la ciudad, y los que tengan esa suerte de tener un pequeño huerto también en huerto, Vicente. Sí, bueno, esta demostración especialmente pues no va dedicada a los agricultores que de sobra saben cómo se plantan los ajos mucho mejor que yo, sino bueno, a la gente de la ciudad que está acostumbrada a comer ajos, pero no saben de dónde salen, ¿no? No es que no sepa de dónde salen, sino que no sabe realmente cómo se plantan. Entonces es una pequeña demo para ver cómo en una jardinera mismo, en un balcón, no tenemos por qué tener un huerto, podemos plantar algunos ajos e incluso sirven también como adorno, porque si al ajo le dejas, no le recoges, sino que le dejas un par de años y si no se seca, pueden echar flor también y esa flor sirve de adorno. Entonces vamos a ver no solo las propiedades gastronómicas del ajo, que también les damos un toquecillo en el vídeo, sino también propiedades antifúngicas, es decir, los ajos sirven para alimentar nuestro cuerpo, pero también para proteger a las plantas de algún tipo de hongos. Así que vamos a ver cómo se plantan ajos en maceta. Hoy vamos a hablar de un elemento muy presente en nuestras cocinas, como es el ajo. Y algunos dirán, bueno, el ajo es muy interesante a nivel gastronómico, pero como estamos en un programa, digamos, de naturaleza y jardinería también y huerto, pues vemos que también podemos plantarlo. No solamente si tenemos un huerto, que es lo ideal, o un jardín con un pequeño espacio en el suelo para plantar ajos, sino que incluso en nuestra casa podemos plantar ajos en una jardinera o en una cuba de un tamaño mediano. Lo mejor es que si hemos plantado ajos el año anterior los podemos recuperar algunos para siembra, pero si no, pues podemos adquirirlos en cualquier tienda, en cualquier frutería, o si no en nuestro mercado semanal que tenemos aquí en Ávila. Esto demuestra también que a finales del otoño, incluso a principios del invierno, también podemos actuar en nuestro huerto. De hecho, la época ideal para plantar ajos es ahora mismo, entre noviembre y diciembre, e incluso en enero, pero no hay que dejar que pase mucho el enero, porque hay un refrán que dice: ajo que siembras en enero, ajo que pierde el ajero. Es decir, los refranes son muy sabios y la sabiduría popular pues es muy cierta en la mayoría de las ocasiones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para plantar ajos?
Bueno, imprescindible tener unos buenos dientes de ajos, unas buenas cabezas. Y para plantar la cabeza de ajo, lo primero que hay que hacer es desgranar el ajo, es decir, de estas cabezas hay que ir sacando los dientes, como vamos a hacer a continuación. Importante, normalmente todas las cabezas, todos los dientes que hay en la cabeza, el diente central no suele ser fructífero, es decir, que ese tenemos que desecharlo, ¿vale? Y luego además el ajo, aparte de ser un componente gastronómico ideal, se puede utilizar también en el huerto como fungicida. Es decir, una infusión de ajo se puede aplicar a nuestras hojas, a nuestras plantas, para evitar hongos. E incluso si plantamos o sembramos ajos debajo de nuestros rosales, con la cabeza hacia abajo, es decir, con la punta hacia abajo, para que no crezca mucho, pues también sirve como fungicida, porque el aroma de ajo parece ser que controla bien los hongos. Es decir, que el ajo no solamente como gastronómico, elemento gastronómico, sino también como fungicida en nuestro huerto. Entonces vamos a ver más o menos cómo plantaríamos unos ajos y cómo desgranaríamos estas cabezas. Tan sencillo como irán viendo los ajos. Podemos poner unos guantes si queremos, pero si no, no haría falta. Eso sí, luego si nos lavamos las manos tiene que ser sin frotar. Simplemente ponerla debajo del agua fría, y sin frotar para que se vaya mejor el olor. Iríamos sacando todos los dientes. Como hemos dicho antes, la parte central, es decir, el ajo central, que sería este de aquí, este no sería fructífero, es decir, este habrá sido el ajo que se sembró en su origen, así que le desecharíamos, ¿vale? Bueno, más o menos según el tamaño de las cabezas, pues tendríamos unos 6 o 7 dientes de ajo por cabeza. Y veremos ahora pues la forma correcta de plantarlos. ¿A qué profundidad hay que plantar los ajos? Pues muy sencillo. Los ajos necesitan muy poca profundidad, no es como por ejemplo las cebollas o los puerros, que sí necesitan meterse más profundamente. El ajo simplemente se planta a unos 3 o 4 centímetros de profundidad. Pero bueno, si no queremos calcular mucho, pues la misma distancia que hay de una punta a otra, es decir, el tamaño del ajo, pues dejaríamos de tierra por encima. Un poquito más tal vez. Si somos muy metódicos, pues cogemos un metro, una regla y vemos 4 o 5 centímetros, plantamos el primero y luego calculamos el resto de los ajos. Y de distancia entre uno y otro, el ajo, como no produce raíces muy grandes, de hecho el propio ajo es la raíz, entonces los podemos plantar muy juntitos. Por eso os digo que en una cuba o en una jardinera de mediano tamaño, pues podemos plantar también ajos en nuestra casa. Simplemente unos 8 o 10 centímetros, si lo hacemos en el huerto, unos 10 o 15 centímetros entre uno y otro, sería más que suficiente, incluso podríamos plantarlos más juntos. Y si lo hacemos en una cuba o en una jardinera en nuestra casa, pues simplemente a lo mejor con 8 centímetros entre uno y otro de distancia nos valdría, o 10 por si crecen mucho. Tenemos la suerte y se hacen buenas cabezas, como estas que tenemos aquí, pues hay que dejarlos espacio suficiente, 10 centímetros como mucho. Así que vamos a proceder primero a plantar unos ajos en nuestras cubas o en nuestra maceta, y luego después los plantaremos en el huerto, sin esperar a enero, porque ya sabéis el refrán. Enero, ajo que pierde el ajero. Vamos a ello. Vamos a plantar los ajos en una cuba de nuestro propio patio. Es decir, podemos hacerlo, ya os he comentado, por una jardinera también. Entonces podemos plantearlo un poquito antes de hacer los agujeros, cómo los plantaríamos. En una cuba, pues fíjate, nos caben un montón de ajos. Incluso podemos hacer una forma para que cuando salga el ajo quede también bonito, que nos adorne, no solamente nos sirva para comer, que sabéis que el ajo se utiliza en
en muchísimos platos, porque además es muy sano y muy bueno para la salud. ¿Veis? Podemos hacer un circulito para plantarlos. Entonces, para hacer los agujeros existen plantadores de ajos, sobre todo para los huertos, que son una especie de mango con una punta, pero para aquí, para casa, nos vale cualquier instrumento, un palo mismo, un hierro. Entonces simplemente hacemos a unos 8 centímetros más o menos, para que quede el ajo a unos 4 y la tierra por encima otros 4. Entonces vamos haciendo los agujeros y metiendo el ajo. Sí que si andamos con la tierra, pues podemos ponernos un guante o dos. Entonces con dejarle a 4 centímetros nos valdría. Vamos enterrando todos los ajos. Bueno, y ya tendríamos, no se nota nada, tan bajo tierra, ya tendríamos los ajos preparados. Si tenemos suerte, pues para julio o así podremos recoger nuestro fruto. El ajo en teoría no necesita riego, es decir, si tenemos esta cuba o nuestra jardinera, si la tenemos al aire libre, si llueve un poquito durante el año no es necesario regarlo, pero si hay mucha sequía o están muchos meses sin llover, pues sí que un poquito de agua no le viene mal, pero muy poco. Ya hemos acabado de plantar los ajos en nuestra cuba, en nuestras macetas, y si tenemos huerto, como es el caso, pues vamos también a hacer una plantación en el huerto. Ya hemos plantado los ajos en las cubas y en las jardineras, así que ahora nos toca hacerlo en el huerto. Como veis, ya tengo preparado aquí el lugar. Conviene cada año hacerlo en un sitio distinto o cada 2 años rotar el cultivo, porque los abonos que tiene la tierra, pues si ponemos siempre el mismo cultivo se queda bastante pobre y hay que estar todo el día abonándolo constantemente. Entonces es interesante cada 2 o 3 años cambiar de sitio el tipo de cultivo que tengamos. Yo los ajos los tenía en otro sitio más para arriba y este año lo voy a plantar aquí. Entonces vamos a ver que con un plantador como este nos facilita el hacer los agujeros y plantar con mucha más facilidad. Así que vamos a ello. Las cabezas hacia arriba. Esta planta que veis ahí, en teoría, ahuyenta a los topos. Se llama vulgarmente hierba topera o planta topera. No sabemos si es verdad, pero bueno, vamos a experimentar este año a ver si es así o no. Y bueno, como veis, ya están los ajos tapados y plantados, que apenas se nota que hubiéramos plantado nada aquí. Y solo nos queda pues esperar a ver si van naciendo. Bueno, como os habréis dado cuenta, incluso en pleno invierno hay labores que hacer aquí en el huerto. Si no es plantar ajos, es limpiar la tierra, abonarla. Así que vamos a ir viendo poco a poco más cositas que podemos hacer. Hasta la próxima. Y a ver si me sale. Ajo que se siembra en enero, ajo que pierde el ajero. ¿No es así, Vicente? Estamos en enero, no te digo pues más. Sí, es uno de los numerosos refranes populares que tienen mucho de cierto. Esto varía mucho según la ubicación de donde planten los ajos, pero sí que se aconsejan plantarlos en noviembre, diciembre, aunque ahora estamos en enero, pero bueno, esta demo la hice en noviembre y no la hemos podido traer hasta ahora. Entonces, sí, es
es una realidad bastante grande. De hecho, ahora ya empiezan los ajos que plantamos a finales de noviembre, que fueran los de este vídeo, pues ya están despuntando, ya tienen los primeros brotes, porque el ajo aguanta bien las heladas como las que tenemos ahora en Ávila. Desde realización nos están diciendo otros refranes. ¿Cómo era, Paco? Cuéntame. Ajo sembrado. Si no quieres ver un ajo ruin, hay que sembrarlo por San Martín. ¿Eso Sí, te lo sí. sabías, Vicente? Sí, sí, hay un montón de refranes relacionados con el ajo, lo que demuestra también pues, que es un elemento muy conocido en la cocina, sobre todo, y también en los huertos. Es decir, quien tiene un huerto y no planta ajos, pues Es porque no quiere. Es porque no quiere, porque es un poco extraño. Bueno, siempre nos vienen bien, Vicente, estos consejos, porque decía yo antes, parece que la gente de la ciudad no sabe de dónde salen los ajos. No es así, ciertamente, sino sabemos de dónde sale, pero es verdad que a lo mejor no le damos la importancia al trabajo que dices, ya no solo gente que no somos agricultor de profesión, pero el trabajo eso de los agricultores hay que también tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de ir al supermercado, que no es solo coger el ajo. Sí, sí, todos los productos de la tierra no salen solos, no echar la semilla y la dejas, sino que requiere un trabajo laborioso. Yo tengo un pequeño huerto y estoy todo el año pringado y es casi por hobby, aunque luego sí que cojo buenos productos, sobre todo ecológicos. Hemos visto en este vídeo tu pequeño huerto. ¿Cómo salieron esos ajos? ¿O cuánto tiempo hay que esperar para los ajos? Sí, pues normalmente desde que los siembras, en un par de meses ya ves los primeros brotes. O sea, que ya has recogido los que No, los que he recogido se recogen luego en agosto, por lo menos en julio, sí. Vale. Un par de meses ves los primeros brotes y luego los tienes que dejar allí. Si llueve un poquito, pues tú los dejas prácticamente. Si llueve mucho, Vicente, ¿qué hacemos? Si llueve mucho, se pueden estropear. Los ajos no necesitan mucho agua, ¿no? Entonces hay que poner un buen drenaje, hacer surcos para que si llueve mucho el agua no se quede ahí acumulado. Y bueno, pegarnos un pequeño tratamiento, moverlos de vez en cuando, echar ceniza que tiene mucho potasio, ceniza de leña. Tiene mucho potasio y no requiere mucho cuidado. El ajo es un vegetal que no requiere mucho cuidado, pero bueno, hay que tener lo mínimo para que no se pudran. Pero el resto del huerto, como tú dices, pues requiere estar todo el año. Cuando no estás dando la vuelta a la tierra, la estás abonando, la estás quitando las malas hierbas. No falta trabajo. No falta trabajo, por eso hay que valorar mucho lo que tú dices. La labor de los agricultores. La labor de los agricultores y sobre todo el producto de cercanía, que es el que interesa. Bueno, pues con ese producto de cercanía, y qué más cercano, ¿no?, que el poderlo sembrar en nuestro propio balcón, pues ya lo saben. Nosotros nos vamos a ir un momento a publicidad y enseguida volvemos con muchos más libros y con muchos más asuntos. Y después de todos esos consejos que siempre nos da Vicente García con esa siembra de ajos, ahora vamos a sosegar un poco más el cuerpo, Vicente, y nos metemos en casa, nos refugiamos en el calor y podemos leer, por ejemplo, este libro, 101 cuevas y minas de España, Vicente. Sí, sí. ¿Qué tiene este libro de especial? Fíjate, dice 101 cuevas y minas de España sorprendentes. Y que no cuevas cualquiera, sorprendentes. Y realmente sí que son sorprendentes porque también me han sorprendido a mí el ver este libro, porque bueno, sí que conocemos todos algunas minas emblemáticas o algunas cuevas emblemáticas de España muy conocidas, yo que sé, la Cueva del Soplao, la Cueva de los Verdes, Altamira... Como las más conocidas, ¿no? La de Arena, las más conocidas, pero este libro nos descubre, pues fíjate, nada más y nada menos que 101 cuevas, es decir, 101 cuevas y minas de España. Y bueno, me ha sorprendido doblemente, no solamente por la fotografía, sino por la cantidad de espacios de este tipo desconocidos que yo no sabía ni que existían. Es decir, fíjate que a mí me gusta la naturaleza y meterme en estos berenjenales, así que a mucha gente también le va a impresionar este volumen. Como vemos, es de guías de viaje Anaya, ¿sí? Que dentro de Anaya pues es un apartado que se dedica pues a este tipo de publicaciones, y sobre todo tiene una también que es 101, que hemos visto también, sí, en semanas pasadas. 101 playas, 101 rincones, y en este caso... Siempre ponen 101, 101, es el número sí, de la sí, suerte. es también emblemático. Y bueno, llama mucho la atención
sobre todo las imágenes. Las imágenes son totalmente espectaculares, es decir, si vemos aquí... Vamos a verlo en imágenes. Sí, cualquier si no te imagen parece. que veamos, es para contemplarlo. Mira, ahí teníamos Sí, la portada que nos estabas fíjate, mostrando. solamente la portada, pensar que en España hay esto, pues dices, bueno, te da la marinera. Y luego las fotografías son de gran calidad. Como vemos, en todo el libro se indica la zona, ubicación, ¿no? sí, la ubicación, por lo menos en la región donde está. Y luego, además de la ubicación, hace un recorrido de norte a sur. Es decir, todas las minas que hay normalmente, tanto por el norte como por las costas, son zonas más propicias para minas de este tipo, por ejemplo, que son mucho más calizas y entonces es mucho más El fácil. Soplao, que también es El muy Soplao, conocido. sí, que es conocido, pues porque cuando descubrieron la mina del Soplao fue de forma casual también. Entonces estaban excavando en una mina y vieron un golpe de aire que iba hacia ellos. Entonces de ahí vino el Soplao, un Soplao. De ahí el nombre, ¿no? De ahí el nombre. Bueno, fíjate, las cuevas de Zugarramurdi, que todos los conocemos por la película, Sí. Las brujas, que son hechos reales, es decir, que de hecho al final de esta mina se ve el pueblo de Zugarramurdi y sí que la historia es real, es decir, en su época había brujas allí o las llamaban brujas. Como vemos en este libro también se menciona Ávila. Arenas de San Pedro. Arenas es una de las cuevas más emblemáticas y extrañas porque en la zona centro es muy difícil raro, ¿no? ver cuevas de este tipo. Fíjate, digamos que es algo atípico porque tenemos zona granítica y no es normal que haya este tipo de cuevas que son más bien calizas. La verdad que es Entonces, espectacular. Yo sí. voy de vez en cuando y siempre es verdad que te asombra, ¿no? Te asombra Y mucho. En la última ocasión que estuve, había una excursión que venían de otro sitio que también había una cueva similar, pero no era tan grande y se quedaron alucinados. Sí, es impresionante. Ya sacamos en su día aquí, en la 8 en este programa, un pequeño Sí, documental sí. de la cueva. Y bueno, fíjate. Mina de lápiz. Sí, esto es totalmente desconocido. Vemos en este libro que se orienta también, informan sobre empresas que se dedican a este tipo de rutas en la localidad donde vemos. Es decir, aquí, por ejemplo, pues nos informa de la empresa más especializada para realizar este tipo de Sí, rutas. si quieres ir allí para poderte guiar, ¿no? Que Sí, te guíen ellos. y con más seguridad, porque hay algunas que están aconsejadas para todo tipo de público, incluso para ir con la familia, y otras un poquito más especializadas en gente Más aventurera aventurera. y más curtida en este tipo de rutas. Pero bueno, vemos que hay algunas que puedes incluso meterte en barca dentro de ellas. A mí me da un poco de respeto, la verdad, Vicente. Fíjate, y esta es una de las más, creo que ha sido nombrada patrimonio hace poco, geológico, porque es una mina de geoda que es muy pequeñita, pero fíjate que planchas de unas geodas de yeso, que para curiosidad, pues este tipo de precipitaciones de yeso lo usaban en la Edad Media y los romanos incluso como cristales, se hacían placas de este tipo de mineral y la ponían como cristales en las ventanas en la Edad Media. Entonces, hay documentos de historiadores antiguos que informaban que por estas zonas estaban las mejores placas para hacer Mira, en Lanzarote. cristales. En Lanzarote, la Cueva de los Verdes es otro tipo de cueva que menciona este libro, que yo he tenido la suerte también de estar en ella, ¿Has estado en ella? que no es del material de las otras, de yesos, sino que es volcánica. Son cuevas volcánicas que no tienen nada que ver con las otras, pero son igual de espectaculares. Esto es un tubo de lava vacío que pues quedó como cueva, pero ahí te imaginas cómo nació la Tierra y las últimas erupciones que ha habido en La Palma, cómo pueden haber sido. Es decir, por estas cuevas iba la lava por ahí dentro. Entonces, En aquí, esta ocasión, Vicente, ¿fuiste con guía? ¿Fuiste Sí. con familiares? Quiero decir, ambas cosas, sí, con guías y con familiares. Es un sitio muy accesible, tanto esta, la Cueva de los Verdes, como hay otras cuevas también lábicas, allí tanto en Lanzarote como en todas las islas, que son visitables y son igualmente espectaculares. Y bueno, indicar que estas son 101 cuevas conocidas, espectaculares, sorprendentes, pero hay muchas más. Es decir, que no nos quedamos en 101. que nos quedamos en 101, incluso en Ávila, pues hemos visto algún reportaje que hemos sacado que, bueno, cuevas, minas, no llegan a la espectacularidad de estas, ni mucho menos. Pero ahí están. Porque Ávila, quitándola de Arenas, la Rama Castañas, no tiene cuevas grandes, pero tiene cuevas muy interesantes que
que algunas hemos sacado aquí y otras, ya digo a los espectadores que van a anden salir. pendientes, porque yo viendo este libro me he animado a recuperar algunos vídeos que hemos montado de otras cuevas, que a lo mejor en el próximo programa, si nos da tiempo, Bueno. vamos a demostrar que Ávila también tiene cuevas muy curiosas. Bueno, qué raro que Vicente nos dé pistas a los siguientes programas, yo solo digo eso. Vamos ahora, Vicente, porque creo que nos traes una agenda, ahora que estamos en pleno enero y que Sí. todavía alguno no tiene agenda. Bueno, pues fíjate, nos acaba de llegar, acabo de recibir ahora mismo, que ya lo hemos traído otras veces también. Sí. Se llama Destellos de Inspiración y realmente inspira esta agenda, no solamente por las imágenes que tiene, porque bueno, hoy venimos con imágenes cargaditas de calidad. Están realizadas por una selección de los mejores fotógrafos del mundo, es decir, es una agenda que es gráfica, pero también inspiradora, como su propio nombre dice. Bueno, está realizada por Self Realization Fellows, que es una fundación que creó el maestro del yoga Paramahasa Yogananda. Es decir, No a la te has gente, confundido, Vicente, esto bueno, es una maravilla. a la gente que no conozca el yoga le sonará esto muy extraño el nombre, pero a los que conocen el yoga pues saben que es el que trajo el yoga a Europa. Entonces es un maestro yogi que ya falleció hace bastante, pero creó esta fundación y esta agenda pues tiene en cada fotografía tiene una frase o un párrafo de Yogananda pues inspirador, es decir, lees la frase y te inspira y ves la imagen y te inspira. Y luego encima pues te sirve de agenda porque Bueno, y si tienes un mal día, te lees la frase, Vicente, y el ánimo para arriba. Para apuntar. Entonces, bueno, yo creo que está disponible en las librerías y si no, pues Se puede buscando pedir a través de la destellos de web inspiración y seguramente inspiradora agenda. Y bueno, comentar que aquí en España se comercializa ahora a partir de enero, pero esta agenda es internacional, está traducida al español, pero en Estados Unidos en noviembre o en octubre ya empiezan a mover este tipo de agendas. Bueno, pues después de la agenda, Vicente, no nos puede faltar nuestra revista de cabecera. Revista de cabecera y a carrera, como siempre, porque la dejamos para lo último. Fijaos y luego no nos da tiempo. Qué foto tan impresionante de un oso pardo. Entonces, en esta revista nos habla de que está cambiando un poco los hábitos del oso pardo, incluso el periodo de celo que suele ser en primavera, pues que se están dando casos de que lo están haciendo en pleno verano, es decir, que es una cosa muy atípica que, bueno, seguramente algo tendrá que ver con el cambio climático, habrá que estudiarlo más profundamente, pero hay un estudio bastante interesante aquí que nos habla del oso pardo y del cambio El oso cantábrico, por lo que veo, Sí, ¿no? en este caso el oso cantábrico, que es por donde más abundan. Entonces, bueno, vamos a dar un par de pinceladas, como siempre, un poquito a carrera. Fíjate, este es un proyecto llamado Proyecto Life, que ha acabado este año, a final del año pasado, que es un proyecto, digamos, gestionado por Sea Over Life, que sabéis que es una ONG que se dedica a la protección especialmente de las aves y de la naturaleza, y digamos que era un proyecto guía y de vigilancia de pues, todos los delitos ambientales y todas las atrocidades que se hacen. Entonces, era un proyecto que finalizó el año pasado y pues se ha dado bastantes datos respecto a problemas que ha habido con la naturaleza y su protección. Bueno, vamos a ver también aquí Sierra Nevada, que bueno, la tenemos un poco lejos. Bueno, pero siempre se puede ir, Vicente. El primer inventario que se ha hecho sobre la biodiversidad en Sierra ¿no había Nevada. habido ningún...? No había datos esporádicos, pero lo que es inventario, Kerku nos señala en este mes, pues datos sobre el primer inventario que se han descubierto o se han asimilado muchas especies, que algunas se conocían y otras no tanto. Y vamos casi finalizando ya, bueno, porque no nos da tiempo. Tranquilo, Vicente, me dicen desde realización, tranquilo. Es que en la tele vamos ya siempre a carrera. Fíjate, pues también en el observatorio, que en todas las revistas hay unas páginas dedicadas a observar la naturaleza. En este caso nos hablan de datos de las resinas fósiles, es decir, se están conociendo muchas cosas del pasado, sobre todo los animales que habitaban en el pasado, gracias a los fósiles hallados en la resina. Y bueno, esto es un dato muy curioso que incluso los observadores o los caminantes, los que van mucho por el campo, en zonas de pinares, pues podemos observar también cómo a veces
en las gotitas de resina que salen de los pinos, Sí. cedros, pues hay veces que los insectos se quedan pegados y se quedan dentro. Entonces, esa resina cae al suelo y con el paso del tiempo, y en este caso de resinas fósiles de miles de años, pues se quedan ahí metidos bajo tierra. Entonces luego los espeleólogos, los exploradores o los geólogos Que lo encuentran, ¿no? descubren ese tipo de resina con los animales que hay dentro y lo datan y pueden decir, pues ver los animales y sobre todo pequeños insectos que quedaron en la resina. Entonces es una joya la resina que, bueno, cada vez está más sustituida por productos químicos, como sabéis, pero bueno, en ciertos lugares se vuelve otra vez a... Aquí en Ávila hay muchos Sí. sitios, Se vuelve la zona otra del Hoyo Hoyo de Pinares, Sí, sí, a por gestionar la Ciñosillos, creo resina. que también están haciendo ahora además cursos para, Sí, sí, sí. para gente que quiere... Es que se utiliza mucho la resina, no solamente lo ves a nivel geológico que descubres pues eso, resinas fósiles, sino que se utiliza mucho pues, en perfumería para fijar perfumes, e incluso como hay resinas también que se utilizan como fungicida, porque la resina es buen cicatrizante también de los árboles, entonces hay resinas que se dan mezclados con otros productos. Tú haces una poda, que ya hablaremos de las podas también, que es la época ahora de hacer podas, pues das una especie de resina en los cortes para que no se pudran. Bueno, Vicente, pues hasta aquí el programa de hoy. Parece que hemos ido a la carrera, pero hemos ido pausados, Vicente. Bueno. Vicente, pues entonces nos emplazamos, ¿no?, al próximo programa, más o menos dentro de un mes, más o menos es nuestra cita, porque damos siempre, hay que decir, que damos descanso a nuestra Ana, a nuestra querida Ana y su magazine, y nos hace este pequeño hueco para poder ver Ávila es así de natural. Nosotros volveremos, como les decimos, más o menos dentro de, pues de un mesecillo, y ya nos has dado algunas pinceladas de lo que podemos ver, Vicente, estás trabajando en ello, ¿no? Sí, vamos a intentarlo, aunque es una ruta muy compleja, pero yo animo a los espectadores a que estén atentos, porque si sale esa ruta va a descubrir que algunas minas incluso tienen un tipo de fantasmas. Bueno, pues Y ahí lo dejo. con ese anticipo nos vamos, y muchísimas gracias, Vicente, una vez más. Igualmente. Y a ustedes emplazarle, como les decíamos, al próximo mes aquí en Ávila es así de natural.